Así yo voy a terapia y mi pareja no sabe. Yo voy a terapia y mis hijos no saben porque van a creer que estoy loca, van a creer que tengo un problema, porque me lo van a sacar en cara. Entonces, nosotros estamos ayudando a que eso cambie. Y esa soledad es de lo que más se habla hoy en día. Los solos que estamos los seres humanos. Y a veces confundimos de que porque estamos muy acompañados no estamos solos. Y la peor soledad es la soledad en compañía. Porque la gente cree que en terapia solo se ve los patrones malos y las cosas malas. No. El terapeuta te va a ayudar muchísimo a que reconozcas todo tu potencial, todo lo que ya has hecho que sí te ha funcionado en tu vida y por dónde te tienes que ir. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia. ¿Tú alguna vez has hecho terapia online? Fíjate, hoy tengo una invitada que no solo admiro, sino con quien he tenido el privilegio de trabajar mano a mano para ayudarla a llevar a cabo su misión de vida, que es que la terapia psicológica en español sea accesible para todos. Porque, a ver, dar el primer paso hacia el bienestar mental ya es un desafío. Y además, muchos aún lo ven como un signo de debilidad. Por eso es importante que cuando una persona se decide a hacer terapia psicológica, el proceso, llegar a la terapia, sea un proceso sencillo, seguro y accesible. Y en eso ha estado mi querida invitada de hoy. Hoy nos acompaña Daniela Sichel, psicóloga y fundadora de Opción Yo, una plataforma que está transformando la manera en que abordamos nuestra salud mental. Fíjate, Daniela junto a su socia Mariana no solo ha desafiado mitos y tabúes sobre la terapia psicológica, sino que se atrevió a reinventarse y a liderar un proyecto que está impactando vidas en todo el mundo. Con Opción Yo, ellas han podido combinar su pasión por la psicología, como psicólogas que son, con la tecnología, logrando hacer la terapia online más accesible, más cercana y mucho más efectiva para todos. En esta conversación, Daniela nos cuenta sobre el origen de Opción Yo, los desafíos iniciales que enfrentó como emprendedora emergente y cómo ha evolucionado su visión desde aquellos primeros días. También hablamos de algo muy importante. ¿Qué podemos aprender sobre nosotros mismos cuando decidimos priorizar nuestra salud mental? Y además, aquí en esta conversación exploramos cómo la pandemia impactó su proyecto y cómo impactó la salud mental del mundo entero y cómo la tecnología ha cambiado la forma de ofrecer terapia. Más allá de la experiencia de Daniela como psicóloga, también nos comparte los retos que enfrentó al transformar su pasión en un emprendimiento que busca cambiar vidas, desde las dificultades iniciales hasta los momentos de impacto profundo con sus usuarios. En este episodio ella nos va a compartir historias realmente inspiradoras y transformadoras que demuestran el poder de atreverse a pedir ayuda. Antes de dejarlos con Daniela, si estás en Montreal o Toronto, te quiero invitar a que vengas a ver Puras Cosas Maravillosas el 8 y 9 de marzo, donde en Toronto abrimos una nueva función a las 3 de la tarde. Todos los tickets de las presentaciones de Puras Cosas Maravillosas los consigues en ericadelavega.com, al igual que el libro Reinventada, 20 cartas sobre la reinvención. Miren, prepárense para una conversación que no solo les dará herramientas para cuidar su mente, sino que también les inspirará a creer que nunca es tarde para reinventarse y sobre todo, hacerle el bien a los demás. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. El Guitar Hotel de Seminole Hard Rock. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. Bienvenida en Defensa Propia, Daniela Sichel. ¿Cómo me le va? Bien, Erika. Qué maravilla estar aquí después de tanto tiempo que estamos ayudando a miles de personas a que cuiden de su bienestar. Además que nuestra primera entrevista fue online en tiempos de pandemia, en el epicentro de la pandemia. Hicimos nuestro primer encuentro en Defensa Propia. Hablando de depresión. Sí. Y no sabes la cantidad de gente que nos agradeció ese episodio, que realmente la gente estaba muy deprimida. La gente estaba conociendo la depresión. Es más, yo me acuerdo que hicimos ese episodio, que eran los primeros episodios que yo llamé los kits de emergencia, porque la gente estaba apenas reconociendo cómo es que se siente la depresión. O sea, porque tenemos este estigma que la depresión se sentía con llorar todo el día, no pararse de la cama, y la verdad que la depresión viene de diferentes formas y maneras. Y ese episodio como que hablábamos de, bueno, cómo identificarnos, ¿no? Interesante porque la gente por primera vez permitió hablar de eso y reconocer que tal vez todos de alguna u otra manera estábamos muy mal por lo que estaba pasando en la pandemia. Sí. Y la pandemia abrió esa conversación de la pandemia que sigue ocurriendo, que es la pandemia de salud mental. Que como todos con los retos que se viven hoy en día en el mundo, hay mucha angustia, hay mucha ansiedad, hay muchas dificultades, los matrimonios no duran, la parte económica es un reto para todo el mundo, la inestabilidad política, todo
eso influye en nuestra salud emocional. Sobre todo la conexión que existe a nivel digital y la desconexión que existe a nivel humana, de tu realidad, de tu presente, fuera de la pantalla, ¿no? ¿Y sabes qué? Que es como la combinación de estamos tan ocupados logrando cosas y exigiéndonos a lo que tenemos que lograr, que la única manera de hacerlo es estar hiperconectados con esas cosas, pero no ni con nosotros mismos ni con nuestros seres queridos. Es así. Entonces, cuando necesitamos ese apoyo, no está. Y esa soledad es de lo que más se habla hoy en día. Los solos que estamos los seres humanos. Y a veces confundimos de que porque estamos muy acompañados no estamos solos. Y la peor soledad es la soledad en compañía. Porque no estás vinculado. Sí, llover sobre mojado. Pero bueno, tú estás haciendo una cosa maravillosa, Daniela, junto a tu socia Mariana y otros aliados que se han sumado en el camino. Desde ese momento que nosotros hablamos, que yo estaba descubriendo Opción Yo, esta plataforma que creaste from scratch, desde cero, para llevar la terapia psicológica a donde fuera, a las oficinas de las personas, a las casas, que todo el mundo pudiera hacer su terapia psicológica desde la comodidad de cualquier lugar que fuera. Y en ese momento hablamos de Opción Yo, pero la historia de cómo tú has cambiado un poco esta manera de llegarle a la terapia y de hacerla mucho más amigable y de hacerla algo como tan normal como lo que hablamos ahora, como hablamos ahora de la terapia, ha sido un camino espectacular. Yo he estado cerca de ti, yo lo he visto, pero quería sobre todo conocer desde los principios Opción Yo. ¿Cómo fue que tú llegaste como psicóloga a crear esta plataforma? Qué bonita pregunta, Erika, porque creo que como todo emprendimiento y como todo comienzo y como todo lo que hacemos en la vida, tiene muchísimas capas. Y para mí, una de las capas fue atreverme. Así, yo estaba viviendo en Perú, que me había mudado de Estados Unidos a Perú y había corroborado la eficiencia de la terapia online porque mis clientes de Estados Unidos se mudaron conmigo por Skype en el momento a continuar su terapia conmigo. O sea, de Estados Unidos te mudaste a Perú y esos clientes que tenías presenciales se fueron contigo online porque no quería... Cuando yo me fui dije, mira, voy a venir 3 veces al año, te puedo recomendar a otros terapeutas. Dijeron, no, queremos seguir contigo. Dije, bueno, será vía Skype, era lo que había en el momento. Yo ni sabía, Zoom no existía. Zoom no existía. ¿Esto qué año fue? En el 2016. Zoom no existía. Era Skype. Era Skype. Entonces yo empiezo a tener a mis pacientes y los pacientes me traían otros pacientes y era así como que, mira, pero tú vives en Alemania, si nunca nos vamos a ver, no te quiero ver. O sea, a mí no me importa verte. Y fue así como empecé a tener pacientes desde cero online, que nunca los he visto en mi vida. Y es muy lindo porque a veces me choco con gente en la calle, es así como que finalmente nos estamos viendo. Y pude corroborar, esto funciona. Y esto da una constancia increíble. Y esto está permitiendo que esta persona que está del otro lado del mundo y no consigue un terapeuta de su cultura, con su idioma, pueda conectar y conseguir lo que necesita en esta etapa de su vida. Y es así como empezamos Mariana y yo a explorar qué podemos hacer para multiplicar bienestar y qué podemos hacer para que más gente pueda tener acceso. Y en paralelo, como mujeres, era muy duro la parte laboral, la parte económica, la parte de estabilidad, de cómo ser mamá y hacer todo lo que queremos hacer en este rol maternal que es tan complejo y que en nuestra sociedad te implica tanto porque tenemos mucha responsabilidad. Y poder también ser exitosa profesionalmente y hacer lo que a uno le gusta. Y hacer el bien y que sea un negocio rentable. O sea, son muchas cajitas que hay que llenar. Y fue así como dijimos, qué rico poder darle a muchas mujeres también trabajo online y que puedan donde quieran que están, porque además cuando tú eres terapeuta y te mudas, pierdes como la licencia de trabajo el nuevo lugar donde te mudas. Exacto. Entonces mucha gente no puede trabajar presencial con su título de psicólogo de Estados Unidos en Alemania. Y, igual que los arquitectos, igual que los abogados. Exactamente. Entonces dijimos, mira, vamos a resolver 2 problemas, vamos a conseguir que todos los hispanos tengan la terapia con los terapeutas de su cultura y le damos estabilidad económica a los psicólogos. Pero es muy cómico ver el Excel. Y el Excel estaba hermoso, me imagino. Un Excel hecha por 2 psicólogas. Excel, vale. No, y un Excel hecha por 2 psicólogas donde teníamos nuestras limitaciones muy claras y de verdad que lo tenemos muy bien guardado y siempre decimos que no lo vamos a mostrar, pero muy gracioso porque
era así como decías, bueno, quieres hacer esto y todo empezó como un juego y yo creo que es importante que uno no vea todos los retos que va a tener en el camino, porque puede ser paralizante. Claro, no, porque lo abandonas en el segundo paso. Y esto fue hecho muy naif, con unas expectativas de que esto iba a ser fácil, esto iba a ser muy rápido y que íbamos a poder trabajar menos porque iba a haber otra gente trabajando y uno iba a poder tener más tiempo Democratizar libre. la terapia. Democratizar, y los terapeutas van a tener sus clientes y nosotros solo vamos a hacer como la parte administrativa. Y es muy cómico, si antes trabajaba 8 horas, ahora trabajo 15. Y así, el tiempo no es suficiente para poder realmente lograr convertir un sueño en realidad, lograr convertir un emprendimiento en algo exitoso. Pero esa gasolina te la da el propósito que te cambia. O sea, el propósito que tienes tú como psicóloga de dar terapia y mejorarle la vida a la gente. Y otra cosa es cómo yo llevo la terapia a la mayor cantidad de gente posible. Es como un propósito más grande. O sea, es un propósito, o sea, creo que la gasolina para estar 15 horas en la computadora hoy en día, y no 8. Pero es una mezcla, Erika. Es una mezcla de quiero multiplicar la ayuda a miles y en paralelo, cómo elimino esos labels y esas etiquetas que uno se va poniendo a través del tiempo que te hacen cuestionarte si eres capaz de hacer algo así. Y ese trabajo interno que uno tiene que hacer para poder atreverse es algo que solo tú lo puedes hacer. ¿Cuáles fueron las tuyas? Tú sabes que me llama mucho la atención que por ser psicóloga tienes el camino ya un poco andado, porque tú te autoterapeas. Pero no es así. Así no es así. Es como la parte emocional de los psicólogos, igual que de los médicos, hay que trabajarla. Y yo la trabajé muchísimo. Así en este camino de emprender, primero soy mujer. Las puertas de cada 100 se te cierran 80 por ser mujer. Y darte cuenta de eso es durísimo. Pero en el mundo, ¿en dónde? ¿En el financiamiento, en la tecnología? ¿En qué? ¿En qué? ¿O en todo? En todo. Así, en el financiamiento, cuando tú vas a levantar capital, hay 500 hombres y 5 mujeres. Sí, sí. Así, eres la única que no tienes una corbata puesta. Sí. Y ni te miran. Es como, ya tienes es interesante porque me pasó algo, me fui a Tampa a una conferencia que era para levantar capital y estaba con uno de mis socios hombres y de regreso él se iba manejando a un partido de fútbol de su hijo y yo me venía en avión. Cuando llego al aeropuerto había una tormenta, cancelaron todos los aviones y yo llamo a mi esposo y digo, estoy alquilando un carro. ¿Estás loca? Tú a las 12 de la noche te vas a poner a manejar. No existe. Tienes que ir a un hotel. Y llego al hotel y abajo en el hotel habían como 30 hombres tomando, porque claro, todo el aeropuerto se canceló, no solo fue mi vuelo. Y ese día yo llegué al cuarto y puse la silla atrás de la puerta. Y le dije a mi esposo, ahorita entiendo que el mundo corporativo es de hombres. Así, esta sensación de vulnerabilidad que sentí en ese momento es real. Y eso fue algo físico, de decir, pueden hacerme daño. Pero hay muchos nos cuando uno comienza algo así. Si tú en este mundo no tienes un título de una Ivy League, no tienes una carrera corporativa previa, no tienes un exit, es decir, que tu empresa anterior se haya vendido haya sido exitosa y haya ganado plata, poder empezar después de los 45 años. Wow, sí, es un súper reto. Es un súper reto. Sobre todo por todo lo que tienes que demostrar, ¿no? Y parte de esa demostración, más allá de ser hacia afuera, también es hacia adentro. Así, de alguna manera, como mujer, yo estuve muy centrada en mis hijos y en mi familia por mucho tiempo, y poder balancear eso con la culpa que eso trae, y estoy segura que mucha gente que nos está escuchando lo siente. Así, hay momentos donde uno tiene que decir, hoy no puedo ir, hoy no puedo estar, porque tengo que hacer esto, y para el mundo corporativo no les importa tu vida personal. Y ahí va una parte que yo pude entender y es, por muchos años de mi vida me funcionó estar centrada en mi familia y mis hijos me necesitaban y ya era hora de ir soltando eso. Y eso es un proceso muy importante de trabajar. Si en Opción Yo, el mayor motivo de consultas es mujeres entre 40 y 55 años. El mayor motivo de consultas. Que sus hijos se van de la casa y se quedan
cuál ahorita es mi propósito. Wow, jamás me hubiera imaginado que ese es el número 1. ¿Sabes qué pasa? Que las mujeres hispanas que hemos migrado, que es un número inmenso de los que están en Opción Yo recibiendo terapia, Sí. son mujeres que cuando llegaron a su nuevo lugar de residencia no tenían permiso para trabajar. Había alguien que se tenía que encargar de los hijos y había alguien que tenía que salir a trabajar. Y una vez que haces eso, reincorporarte en el mundo laboral, asumes tantos riesgos y es tan paralizante que mucha gente decide no hacerlo y cuando sus hijos se van, el vacío es muy grande. Claro. Ahí sí que hay que hacer algo. O sea, no hay opción. No hay opción. No hay opción. O si hay opción. Sí, exacto. Que es dejarlo no hacer así. nada y vivir sin propósito y Sí. seguir de alguna manera tratando de buscar que la vida de tus hijos llene tus vidas, pero es inoperante. Entonces, un poco, para mí fue muy importante cómo juego en este balance de ser esposa, ser madre, ser mujer, ser Profesional. terapeuta, porque me encanta lo que hago, no perder contacto con mi parte clínica y meterme en este mundo de negocios que no conozco, meterme... En la tecnología, crear una plataforma. Es muy cómico que yo me escucho hablando de términos y mi socia Mariana se muere de la risa. Me dice, tú hace 5 años no sabías ni qué era eso. Arrancaste. Empezamos con 20 psicólogos, empezó la pandemia y teníamos 20 psicólogos y el día que las puertas del mundo se fueron cerrando, así yo entrevistaba a psicólogos de 8 de la mañana a 8 de la noche, mientras Mariana atendía llamadas de los Gente clientes queriendo, terapia. y no entendíamos cómo era que podíamos programar algo para que alguien les mandara mensajes a la gente en vez de ser nosotras en tiempo real. Ya. Nos costó muchísimo entender Sí. todas esas herramientas tecnológicas que habían, pero hay algo que era esto de verdad puede ayudar a tanta gente y me puede ayudar tanto a mí a conseguir un propósito y a llenar esos vacíos que mis hijos están dejando en mi vida y a de alguna manera corroborar ese miedo que tengo de puedo ser algo más que solo esto. Qué importante. Demostrarse uno mismo que es capaz, que puede, que no es tarde. Y yo creo, Erika, que mucho de mi trabajo como persona es, desde que eres pequeño, esta narrativa familiar y esta narrativa personal la tienes ahí. Claro, súper silenciosa. No te das cuenta. No te das cuenta. Entonces, claro, te metes tú en tu propia jaula. Sí. Y he tenido la suerte de rodearme con gente profesional excelente y que han sido mentores míos y que cuando yo les hablo de cómo van las cosas, uno de ellos siempre me hizo que ya te criticaste, ya dijiste todo lo malo, ya me dijiste todo lo peor, y cuéntame lo bueno que ha pasado. Y ahí tú te das cuenta, wow, cómo me he desvalorizado toda mi vida en tantas cosas. Estoy aquí. Y el que me conoce dirá que no es así, pero sí, así hay una parte muy mía que era, si lo hago lo tengo que hacer perfecto y como la perfección no existe, mejor no lo hago y así no me arriesgo a fracasar. Y realmente el trabajar eso, que es lo que nos permite a todos en el mundo, hombres, mujeres, niños, jóvenes, lo que sea, poder atreverme a ir a ese partido de fútbol, aunque mis amigos me ven como que no soy el mejor, ir a presentar ese examen, que tengo terror de cómo voy a salir, es entender que del fracaso se aprende muchísimo. Sí, total. Y si lo ves como un aliado en vez de como tu enemigo, cambia tu percepción. Cambia completamente. Es como ver la adversidad como un regalo. Yo sé que es difícil, te lo juro que antes me lo decían a mí y yo me echaba una risa aquí en el podcast. Y después cuando lo empecé a entender, porque llegaron las adversidades obviamente, y como que traté de cambiar esa mentalidad de, bueno, a ver qué trae. A ver qué trae esto, déjame verlo con curiosidad, en vez de verlo como una víctima, como que esto siempre me pasa a mí, siempre me pasan estas cosas. Pero ahorita que estabas hablando de las limitaciones y las jaulas, me hizo acordar una frase que leí hace poco en un libro que se llama Biografía del Silencio, que dice, un león en una jaula no es un león en una jaula, ¿sabes? Queriendo decir, tú no sabes el potencial que tienes si estás metido en una jaula. Y en esa jaula muchas veces la construimos nosotros mismos. Porque el león en la selva es el rey, chica. Pero si está en una jaula, es un león en una jaula. Y también la metáfora del elefante de circo, que le amarran la cosita a la pierna cuando es chiquitico y jala y no puede zafarse. Sí. Y después termina haciendo todas estas toneladas y sigue ahí
de alguna manera paradito. Sí. Y yo siento que eso es lo que hacemos todos. Nos van diciendo, es que tú no puedes, es que nadie lo ha hecho. Nadie lo lo va a poner. No, eso es y imposible. tienes estas empresas con unas competencias en Estados Unidos terribles. ¿Cómo tú vas a poder hacer algo así? Y uno se lo va cuestionando y se lo va creyendo. Y claro, cuando te dicen eso es porque de chiquito también empezaste a acumular una serie de inseguridades que te hacen ser como ese elefante. Sí. Me quedo acá, que es lo que conozco, que es donde sé que tengo un escenario donde de alguna manera soy alguien y que así que no me tengo que enfrentar a todo ese mundo tan desconocido que da muchísimo miedo. Claro. Que es un riesgo enorme, que te metes en unas aguas donde hay tiburones muy grandes que te pueden comer. Sí. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Es algo muy importante que hay que trabajar en lo individual, que no tiene nada que ver con la empresa, que no tiene nada que ver con más nada. Pero me llama mucho la atención, Daniela, que estamos hablando de eso que conseguiste de ti a la hora de emprender, más que de los obstáculos que conseguiste en el mismo emprendimiento. Porque yo me acuerdo, yo he estado muy, muy cerca de ti, hemos trabajado juntas por mucho tiempo y han habido sus retos tecnológicos. Yo he estado escuchándolo. Es que tenemos esta compañía que está midiendo tal cosa, entonces el link se rompió y entonces cómo buscamos la manera. Y sí, ha sido como una curva de aprendizaje, curva cerrada. Enorme. Y me impresiona que de los obstáculos que estamos hablando es lo que te conseguiste tú contigo antes de los que te conseguiste con el emprendimiento. Es que si tú no trabajas en los obstáculos tuyos, no puedes enfrentarlos del emprendimiento. Y es un poco lo mismo que pasa en la relación de pareja y la relación con nuestros hijos. Todo empieza por ti y por eso se llama opción yo. Claro. Sí, el yo es lo que tenemos que trabajar. No es que me pasan las cosas, es que yo me relacioné con lo que me pasó desde esta manera. Sí, responsabilidad pura y dura. Exactamente. Dejemos de justificar todo por lo que dejo de hacer las cosas y asumir la responsabilidad que el que está dejando de hacer las cosas es uno. Que nadie lo va a hacer por nosotros. Es un poco como ese músculo físico que tenemos que tener para la adultez. ¿Quién saca los músculos? Todavía no hay la inyección que nos saque los músculos. Si no las haces tú. Hay una que se come los músculos. Exacto. Que todo el mundo la está usando. De Ozempic para abajo o para arriba. Pero mira, sí, está bien, te adelgazas, pero para que los músculos no se te caigan, si no vas tú y levantas pesas porque no hay otra cosa que hacer. Es así. Vas a perder los músculos. Y es un poco ese músculo de enfrentar desafíos, porque la vida es un desafío. Total. No, y si no hay desafíos es porque no estás haciendo nada en la vida. Y un poco el decidir, voy a empezar mi día Eso que hoy. acabas de decir, déjame repetirlo, Daniela. Si no hay desafíos es que no estás haciendo nada. O sea, que lo normal es que te consigas el desafío. Es lo normal, no la sorpresa. Totalmente. Y es muy importante, eso es muy importante lo que estás diciendo. Y es un poco como el electrocardiograma cuando estamos vivos, va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo. Esa es la vida. Y cuando nos morimos es un flatline. Y es un poco, mira, si no quieres que chocar, no salgas a la cama, porque es que salir con el carro. Claro, sí, bueno, tiene su riesgo. Claro, y todo tiene sus riesgos. Es ese balance de, hay el riesgo de hacer, pero la mayoría de las veces el mayor riesgo es dejar de hacer. Y cuando uno se mentaliza eso y sabe que voy a asumir todo esto porque quiero ese pico en el Himalaya y este es el Basecamp número 80 al que llego, porque si sigo subiendo me muero porque pierdo completo el oxígeno, es muy importante. Y para eso usé miles de métodos. Yo hacía meditaciones todos los mediodías, meditaciones de abundancia, meditaciones de enfrentar el amor propio. Así yo nunca se me va a olvidar, antes de las reuniones para levantar capital las manos me sudaban, así menos mal que era online. Yo digo que fue mucho más fácil que fuese online. Claro. Y déjame explicar por qué yo me río, porque yo he estado ahí. Me río porque he estado ahí, porque he buscado la meditación de cualquier cosa, la meditación que me acompañe para este proceso, y todo es válido. Todo es válido para poder conseguir ese valor propio también, Daniela, ¿no? De estar segura no solamente de lo que tú traes a la mesa, sino lo que va a traer tu proyecto, tu propuesta a la mesa.
Y es que ese valor propio, si no lo tienes, nada de lo que hagas en tu vida va a tener sentido. Así, si tú no te valoras, no vas a hacer que tus hijos te respeten, no vas a hacer que tus padres, tus amistades, tu trabajo, nadie te respete. Sí. Y un poco, si no nos queremos a nosotros mismos, ¿cómo pedimos que los otros nos quieran? Y eso uno lo lleva a todo. Y obviamente a una empresa es la relación que tienes con esa empresa. Y hay que recordarse todos los días todo lo bueno que uno hace. ¿Sabes? Sí. Así, hacemos muchas cosas que están bien. Sí. Y tal vez lo primero que hacemos bien es que estamos haciendo algo. Ya solo eso. Ya solo eso. Ya solo el show up. El otro día dijiste algo de la clase de spinning. Yo también hago spinning y lo amo. Sí, a veces voy sin ganas y hice lo que hice, pero estuve ahí. Estuve ahí y sé que lo tengo que hacer y es algo que va más allá de lo rico que me parece y lo bien que la paso. Es porque sé que para mí es bueno hacerlo. Sí. Y un poco, si tenemos claridad de qué es lo que buscamos a mediano y a largo plazo en nuestras vidas, vamos a entender que estos retos del minuto a minuto valen la pena para llegar allá. Y el que ha trotado un maratón lo describe. Lo sabe. Así, nadie disfruta las 4 horas y media, 5. No, disfrutas el hecho de todo lo que hiciste para llegar ahí. Correcto. Y el demostrarte que puedes lograrlo a pesar de lo desafiante que sea. Sí. Bueno, lo cierto es que Opción Yo llegó a tiempo. Llegó a tiempo para el momento de la humanidad que estábamos viviendo. Y uno pensaría, bueno, ya pasamos la pandemia y ya todo bajó. Pero lo cierto es que esa pandemia se quedó, como bien la mencionaste. Entonces sí me gustaría saber cómo se ha transformado Opción Yo, cómo la misma gente ha transformado Opción Yo como plataforma de salud mental. Mira, es muy lindo cuando uno reconoce que los estudiantes son los que nos enseñan, los hijos son los que nos enseñan, los clientes son los que nos enseñan, tu audiencia que escucha el podcast es la que te dice por dónde ir. Por dónde ir, exactamente. Pero uno tiene que escuchar y tener esa humildad de saber que yo no sé nada. Así, vamos a lanzar esto y por eso el famoso A/B testing en tecnología. Tú crees que el rojo va a gustar más, pero gusta más el amarillo, así que lanza 2 cosas que la gente va a decir que es lo que más gusta, ¿no? Sí. Y un poco eso es lo que hemos hecho con orgullo muy bien. Es decir, tenemos que escuchar el feedback de todo el mundo, entender lo que la gente necesita. ¿Y a qué me refiero lo que la gente necesita? El que nos escucha sabe que comenzar terapia es dificilísimo. La gente no sabe por dónde comenzar. Y la gente cuando comienza tiene esta necesidad de conseguir algo muy rápido. Es mentira, Erika. ¿Resultados así en la primera sesión? Inmediato, así. Yo fui al gimnasio una semana y todavía el músculo, ¿sabes? Y todavía no sé hacer el ejercicio, todavía. No. Claro. Sí, el gimnasio es para siempre, la terapia es para siempre. No te sacas una vez en tu vida la sangre y ese es el colesterol que vas a tener, ¿no? Tú cada tanto tienes que ver cómo te ha funcionado la dieta, el ejercicio, la pastilla que te estás tomando. Eso a la gente le cuesta mucho entenderlo. Y lo que nosotros hicimos fue crear un protocolo de terapia de 5 etapas para ayudar a la gente a entender ese proceso. Entonces tú empiezas en Opción Yo, la primera sesión es con un consultor de bienestar que te va a evaluar tu caso y decir con qué terapeuta idealmente te deberías de atender, dependiendo del motivo de consulta, horario, la cultura que necesites, etc. Una vez que empiezas, pasas por 5 etapas. La primera etapa es el autoconocimiento, en donde te vas a conocer, que es algo que no hacemos. Sí, y es algo que uno no se imagina, como que, pues ya yo me conozco, o sea, y es tan irreal eso. Y es como mágico, cuando uno dice, wow, esto lo hago, así este patrón, aquí se ve así, pero allá se ve asado, pero es lo mismo, y viene del mismo lugar, y lo he hecho toda mi vida, y ahorita que me veo para arriba veo que hay una parte que mi mamá también hacía, y que yo se la he criticado toda la vida, y yo lo estoy haciendo con otro nombre y con otro apellido, pero igual es lo mismo. Entonces, esa parte es un proceso que toma tiempo y en la terapia es muy importante conectar con tu profesional, conseguir ese rapport en donde te sientas en confianza, que es ese lugar seguro. Y una vez que logras el autoconocimiento, viene el reconocimiento. Ok,
¿Qué fortalezas tienes? Mira, yo no puedo parar de hablar de este lugar que conocí hace poco tiempo y es el Guitar Hotel de Seminole Hard Rock. Es un icono en el sur de la Florida y finalmente lo conocí el mes pasado. Y yo no puedo parar de hablar de él porque hay que conocerlo al menos una vez en la vida. Imagínate esto es un hotel en forma de guitarra con un nivel de lujo y entretenimiento que no tiene nada que envidiarle a ningún destino del mundo. Cuando llegas es como si te desconectaras de la ciudad y entraras a un mundo donde todo está diseñado para que te relajes, te diviertas y por supuesto pruebes tu suerte en el casino. Yo fui hace poco, como te dije, con mi hermana y déjame decirte que fue una experiencia única. Lo primero que hicimos fue explorar el Rock Spa y les confieso que probé un masaje de 4 manos que yo todavía sueño con ese masaje. Era como si me estuvieran acurrucando en el cielo. Hay saunas, hay piscinas, jacuzzi, cold plunges y hasta 26 tratamientos de lujo centrados en salud y bienestar que literalmente te apagan el sistema nervioso en el mejor sentido posible. Y uno sale de ahí flotando y desde ese silencio y ese relax, pues nos fuimos al casino a probar nuestra suerte. Y entre miles de maquinitas y juegos de mesa en vivo, pues en ese ambiente lleno de adrenalina la pasamos espectacular. Y luego cenamos en el restaurante Aviaca, de otro nivel. O sea, es el combo perfecto entre lujo y sabor. Y lo mejor es que no tienes que salir de ahí. El hotel tiene de todo. Desde entretenimiento en el Hard Rock Live, donde, bueno, han tocado grandes como Carlos Vives y Billy Joel, hasta una espectacular área de piscinas que parece sacado de un paraíso tropical. Cascadas, cabañas privadas, bares al aire libre. Bueno, para divertirse bajo el sol. Es, mira, la mezcla entre adrenalina y descanso. Todo en un solo lugar. Así que si estás buscando desconectarte, salir de la rutina o visitar Miami para algo diferente, tienes que darte la oportunidad de conocer el Guitar Hotel de Seminole Hard Rock. Te prometo que será una experiencia para recordar o, como en mi caso, para repetir. Porque todos merecemos un lugar donde podamos relajarnos, divertirnos y, ¿por qué no?, probar nuestra suerte. ¿Cuáles son esas fortalezas que tienes que empezar a colocar en tu vida, verdad? ¿Por dónde vas a empezar? ¿Cuáles son tus debilidades? Y cómo hacer que esas debilidades no te paralicen en tantos lugares. Y no sé si lo puedes ver un poco en ti, pero todos lo vemos como, esto es lo que me es fácil. Claro. Ok, síguelo haciendo. Correcto. Entonces, o vete más por ahí, pues no. Exacto. Sí, no forces cosas que no te están saliendo naturalmente también. Porque vas a tener más fricciones. Después viene la incorporación, que es cómo incorporo todo esto que he aprendido de mí en mi vida, en mis relaciones. Como también en terapia a veces llamamos a familiares, llamamos a hijos, llamamos a pareja, porque es importante también reconocer qué dice el otro de esto que tú estás viendo en ti. Y esa incorporación tarda tiempo, porque todos los que nos escuchan saben, uno por 20 años hace algo. No es fácil dejar de hacerlo. No. Porque hay una tendencia a llenar nuestras vidas y hacer lo que sabemos hacer, no necesariamente lo que nos hace bien hacer. Y eso es muy importante, con conciencia y proactividad, reconocerlo. Un poco hasta lo del gimnasio, ¿no? Es que yo no hago nada. Bueno, pero no es porque te sirve no hacer nada. O haces demasiado porque estás llenando huecos que tampoco te sirve eso. Entonces, conseguir ese balance y ese decir, ok, esto es lo que me sirve, lo voy a empezar a incorporar en mi parte laboral de esta manera, en mi parte familiar de esta manera, en mi parte emocional de esta manera, en mi parte social de esta manera. Toma su tiempo. Sí. Y después viene la consolidación, que es cómo consolido estas herramientas que aprendí, las vuelvo parte de mí, entendiendo que siempre van a haber setbacks y que hay cosas que me disparadores. Totalmente, que me hacen volver a eso que me hace daño. Y por último es la transformación que es bellísimo y que no todo el mundo lo logra y no se logra a corto plazo, que es cuando eres otra persona. Y eso es lo que yo creo que a mí hoy en día me pasa. Soy otra persona. Sí, soy otra persona que hace 20 años y también que hace 5. El haber empezado este proyecto, el hoy en día tener cosas propias, mías, que no dependen de mi familia, que no dependen de mis amistades, que tengo como este año voy a tener esto aquí, esto allá y esto allá. Ok, déjame ver cómo incorporo esto mío, que más nadie... Que no es de más nadie. No es de más nadie y que me lo construí yo. Y eso también es muy importante. ¿Cómo haces para hacer cosas que no dependan de más nadie? Porque mientras más dependientes somos de los demás,
más frustrados vivimos. Pero claro, imagínate si tú la felicidad depende de una persona, depende de lo que haga, depende de lo que diga, depende de lo que te dé. Obviamente que es una frustración porque está afuera, depende del que está afuera. En cambio, si tú consigues tu estabilidad emocional, entiendes perfectamente dónde te mueves mejor, cambias lo que ya no te funciona, bueno, está todo de tu lado. Y llenas tu vida y tienes control de con qué la llenas, porque tienes tus cosas que te llenan a ti, que no estás esperando que venga el otro o lo de afuera a llenártelo. Uh-huh. Y eso tarda un montón, sobre todo cuando uno viene de tener niños chiquitos que son tan demandantes. Sí. Y que el calendario escolar te marca. Así, te marca. Sí, lo hablaba así. Es así. Te marca totalmente. Totalmente. Yo recuerdo que mi hija grande tenía como 15 años y yo entro para su cuarto y le digo, mire, ¿y tienes tareas? Y a las 6 de la tarde me dice, mami, unos pacienticos de 6 a 7, de 7 a 8, ¿no has llenado esos huecos? Y ahí Dios uno se da mío cuenta. santo, niña. Pero tiene razón, Así es como, denme algo que hacer, que yo estoy aburrida, pues son las 6 de la tarde, para mí todavía quedan muchas horas del día. Sí. Y, a ver, cuéntenme qué les toca ahorita. No, lo que te toca a ti es buscarte algo que no depende de nosotros. Qué fuerte. Sí, entonces eso también, y sé que muchos que nos están escuchando se relacionan con eso. Es como cuando el niño empieza a manejar, cuando el niño se va a la universidad, cuando el niño se casa, cuando el niño se muda. Sí, ¿qué hago yo ahora con toda esta libertad, con todo este tiempo? ¿Cómo lo lleno? ¿Qué hago? Empiezas a hacerte preguntas ahí que nunca se habían presentado, ¿no? Y en esa transformación hay mucha pérdida también, Erika, que yo creo que es algo que nadie habla. Porque tú, de un lugar muy consciente, construiste esta nueva vida, te mudaste, estás acá en Estados Unidos, estás viviendo bien, estás contenta, pero perdiste el otro lado que también te dio satisfacción y que también forma parte de tu vida desde muchos lugares y que tú elegiste dejar, porque hoy en día quieres otra cosa para ti, porque hoy en día otra cosa te llena. Y en esa pérdida también uno cambia de grupo de amigos, porque lo que te llenaba antes no te llena ahorita. Porque las conversaciones de antes no son las de hoy, porque los tiempos tuyos no... Sí, uno necesita ayuda para entender todos esos procesos, la verdad que sí. Es súper complejo. Sí. Porque hay una dualidad entre esto me hace feliz, pero wow, tengo que decirle que no a un poco de cosas que antes también me hacían feliz y aceptar que es que esa ya no es mi prioridad. Y yo lo sé, me duele dejarla, pero yo lo sé que yo ya no voy por ahí. Y te sientes incómodo, es como cuando uno ya no sabes de dónde eres. Total. No, para mí la terapia de verdad que para mí ha sido la mejor herramienta, la principal, la número uno, la que sin dudar es la primera que yo recomiendo porque para mí ha sido así. Y me ha ayudado a entender tantas cosas, entenderme a mí misma, conocerme a mí, entender los duelos, saber que está bien dejar las cosas atrás, cambiar la manera de ver las cosas, porque no es que perdiste, es que ya pasaron y verlas con agradecimiento, contarte una historia diferente, no me quitaron, sino que gané, no perdí, sino gané, o sea, toda esa transformación viene con la ayuda de otra persona profesional que te ayuda a ver lo distinto, que te hace escucharte, que te hace darte cuenta de la historia que te estás contando. Es poderosísimo. Yo no entiendo cómo la terapia no está institucionalizada como algo que tiene que estar en tu vida acompañándote a lo largo del tiempo, sobre todo en los procesos difíciles. ¿Sabes por qué? Porque es muy cara. Así, la realidad es que a nivel mundial los sistemas de salud no están dispuestos a pagar lo que eso cuesta. Y parte de lo que Opción Yo quiere solucionar es eso, que la gente deje de pensar que necesita plata para ir a terapia. Así, tú dejas de tomarte el café en Starbucks todos los días y vas a terapia en Opción Yo. Claro, porque si sacas la cuenta es como si pagaras diariamente un café en Starbucks. Así es más barato que el café todos los días en Starbucks. Sí. Entonces también es tú decir... Porque claro, sacas ese cálculo, perdón que te interrumpa, Daniela, sacas ese cálculo por el costo de la membresía. Exacto. Ya. Exacto. Tú en Opción Yo puedes tener 2 o 4 sesiones al mes y dependiendo de cuál opción agarres. Y las sesiones te van a salir entre... Porque ¿cuáles opciones hay? Está la opción de 2 sesiones al mes, de 4 sesiones al mes y la opción pareja que también son 4 sesiones al mes. Ok. Que es opción
profundiza, opción transformación y opción pareja. Ok. 2, 4 y 4. Dependiendo de cuál agarres, y además siempre tenemos promociones. La sesión no te sale más de $50 la sesión. Ok. Que $100 de diferencia mínimo. por lo menos $100 de diferencia por sesión, si estás en Por lo Estados menos en Unidos Estados Unidos, tratando sí. de hacer terapia, ¿no? Y en Europa también, y en Latinoamérica se ha puesto súper costosa. Una práctica privada en Latinoamérica no te baja de $120 la sesión. Ok. ¿Y qué es lo que pasa? Que la realidad es que necesitas la constancia, porque es lo mismo que el Claro. gimnasio que hablábamos antes, lo mismo que el trabajo, así. Nada se logra si no hay una constancia y una estabilidad. Y parte de lo que te permite Opción Yo es, además de tener ese costo que es súper accesible, en menos de 24 horas vas a tener tu sesión con tu consultora y a donde quieras que vayas. Así yo hoy en la mañana tuve mi sesión con los audífonos paseando al perro y dije, tengo que tener mi sesión, este es el lugar donde lo voy a tener, pero no importa dónde estás, puedes tener tu sesión. Claro. Y esa constancia de que la gente que trabaja, la gente que tiene niños chiquitos que no sabe, es que si el niño se quedó en la casa, entonces no puedo salir a mi terapia. No, puedes estar en la casa. Correcto. Hace que realmente veas el cambio y veas el impacto que tiene en tu vida desde un lugar completamente Sí, diferente. porque hacer terapia no te puede causar estrés. No. O sea, si vas a llegar estresada a terapia, es una contradicción. Y hay algo muy interesante, cuando Mariana y yo empezamos, y a escuchar este feedback que te digo de los clientes, lo que más le gusta a la gente es que no se va a conseguir a nadie en la sala de espera, que no era algo que nosotros veíamos como Claro. una amenaza para los clientes, y que no te vas a conseguir al terapeuta. Ah, wow. Sí, Qué loco. a la gente Eso le salió en los resultados de la Sí, encuesta. a la gente le parece maravilloso que tú no vas a estar en un restaurante y va a estar tu terapeuta al lado porque el terapeuta vive en otro lugar, entonces no lo vas a tener que ver. Ok. Sí. Y la realidad es que si te pones a pensar, uno va al psicólogo que queda cerca de su casa Sí. o cerca del trabajo. Ujú. Entonces implica que tus vecinos y tus amistades y tus familiares también pueden conocer a esta persona. Entonces empezamos a entender cómo, wow, nosotros también estamos solucionando esto que no sabíamos. Sobre todo para quien ve la terapia como algo que se tiene que hacer escondido. Porque hay gente que no. Hay gente que hoy en día, gracias a Dios, es, amo a mi terapeuta, y vas por la vida celebrando la terapia. Pero como yo. hay mucho estigma. Y Todavía, sigue habiendo mucho todavía. estigma. Y hay mucha gente que no solamente hace terapia sin contarlo, sino sin contárselo ni siquiera a su círculo cercano. Así, yo voy a terapia y mi pareja no sabe. Yo voy a terapia y mis hijos no saben, porque van a creer que estoy loca, van a creer que tengo un problema, porque me lo van a sacar en cara. Entonces, nosotros estamos ayudando a que eso cambie. Y este año, en el 2025, vamos a hacer muchas cosas para que además nuestros clientes puedan traer amistades y amigos y prueben la terapia, así sea una sesión, entiendan lo rico que es poder desnudarte enfrente a un espejo que no te va a juzgar, que te va a ayudar a darte cuenta como solo te enfocas en tus defectos y te va a ayudar, porque la gente cree que terapia solo se ve los patrones malos y las cosas malas. No, el terapeuta te va a ayudar muchísimo a que reconozcas todo tu potencial, todo lo que ya has hecho que sí te ha funcionado en tu vida y por dónde te tienes que ir. Y por más doloroso que sea en un principio, evita dolores a largo plazo. Igual que hacer ejercicio, sí, levantar pesas duele, pero es que en 10 años no vamos a tener problemas de caderas por haberlo hecho y no te van a doler tanto las rodillas. Qué buen ejemplo es la analogía con el ejercicio. Porque es así. Sí. Es así, donde no pain, no gain. Así, tal cual. Y otra parte también de la terapia, y lo que a mí, y lo hemos hablado, Daniela, lo que más me gusta de trabajar y dar a conocer el trabajo de Opción Yo, porque además creo en la terapia, como ya te lo dije, y tú lo sabes, es el feedback de la gente. Yo recibo, y te lo he hablado, como ese mensaje de Erika, vi que existía Opción Yo, y gracias a ti se me hagan los ojos, llevo un año en terapia y me ha cambiado la vida. Yo no puedo con esto. Ay, ya va, espérate. Es impresionante lo que se puede lograr con la terapia y ese feedback de la gente que dices, esto de verdad puede transformarle la vida a alguien. Hace poco, Erika, tuvimos un cliente que falleció. Entonces nos escribe su pariente, mira, así nosotros nos comunicamos con la gente cuando falta las sesiones. Claro. Entonces le escribimos, mira, faltaste ayer, faltaste.
Y alguien agarró el celular de la persona y dijo, mi mamá falleció, así por eso no ha ido a las sesiones. Entonces decimos, bueno, por favor, te queremos devolver la plata. Claro, claro. Dijo, les explico algo, nos dijo mi mamá se fue en paz. Ay, gracias a la terapia que tenía en Opción Yo. Qué fuerte. Nosotros queremos donar 1 año de terapia a puedo alguien. Ay, qué belleza. ¿Sabes qué? Son de verdad testimonios que tú dices, impactas la vida de la gente. La gente vive y deja de vivir mejor por trabajarse. Las familias son más funcionales y más felices, más plenas. Sí. Y realmente, como tú dices, si se pudiese institucionalizar, que no solo nos tenemos que sacar la sangre una vez al año, sino que debemos revisarnos por dentro, porque así como no sabes lo que está en tus venas, emocionalmente también empezamos a tapar y a tapar y a tapar y a tapar. Y a huir también de lo que se siente. Y cuando eso explota es ese diagnóstico que ya dañó mucho en el camino y que no tiene reparación. Sí. Y cuando uno piensa eso físicamente, que de verdad, si tú no vas al cardiólogo y no manejas tu tensión y no ves cómo están tus arterias, a veces llegas muy tarde. Sí. ¿Sí? Y es lo mismo con la terapia. Dejas que tus relaciones estén mal, dejas que tu matrimonio se desvanezca, no porque no tenga solución, sino porque no buscaste esa ayuda, ese apoyo, esa mirada externa que te ayuda a ver tantas salidas y tantas maneras diferentes de ver las cosas, porque la realidad no la cambiamos. Así, las cosas... Exacto, las cosas pasan y son como son. Pero lo único importante es cómo redefines y te relacionas con eso que pasó. Es así. Eso es lo único importante. Así, millones de personas pasaron la pandemia. Hubo gente que lo vio como una oportunidad de crecimiento, algo positivo, que dijo, voy a agarrar esta oportunidad para ABC, y que terminó y fue así como que no abran, que yo todavía tengo todo esto por hacer. Y hubo otra gente que se deprimió y estuvo súper mal y que no pudo más. Y hubo las parejas que se divorciaron y las parejas que reencontraron el matrimonio. Es así. Y eso es lo que hay que hacer en la vida. Con esto que me está dando la vida, con estos limones, hagamos limonada, ¿sabes? Así. Sí, tal cual. Y en la terapia vas a tener unos ojos de un experto que te va a ayudar a navegar eso desde un lugar mucho más sencillo. Es increíble como tú tuviste que atravesar un proceso personal para llegar a ser Opción Yo y para seguir atravesándolo, me imagino. ¿A qué altura del proyecto están? O sea, ¿cómo tú sientes hoy en día Opción Yo? ¿Cómo están tú y Mariana con respecto al emprendimiento? Ha sido muy lindo porque dices tú y Mariana con respecto al emprendimiento y nosotras hablamos muy profundo de cómo ha evolucionado nuestra relación. Así, estas dos mujeres que cada una estaba en una esquina y así, además es muy cómico, la primera vez que nos reunimos para Opción Yo, ella me escribió, ella vivía entre Paraguay y Miami, y me dice, ahorita estoy en Paraguay, aquí no sirve Skype, ¿tú sabes qué es Zoom? Y tenemos la captura de pantalla de, no sé qué es Zoom, explícame. Y nos reuníamos siempre por Zoom. Qué fuerte. Cómo hemos crecido profesionalmente las dos, cómo nos hemos aprendido a dar cada una nuestros puestos con conversaciones difíciles y momentos difíciles. Y eso ha permitido que esa salud en la relación permite que la empresa tenga esa salud para seguir creciendo. Claro. Nosotros nos proyectamos para continuar siendo los líderes en salud mental en español para los hispanos en Estados Unidos, muy enfocados en que la comunidad hispana de Estados Unidos deje de sufrir esa soledad y esa dificultad de conseguir un terapeuta con su idioma materno, que no sea una persona que aprendió de sus abuelos a hablar español y no entiende la cultura que tenemos los y explicarse latinos. A uno mismo con esos términos psicológicos. O sea, me da risa porque a veces a mí me ha tocado hablar que si de mi hijo con un terapeuta y en inglés, así como ya va, espérate que es un tema muy importante. O sea, hablar de uno mismo en su idioma es tan importante. Es que las emociones las lloramos en nuestro idioma, soñamos en nuestro idioma y el que tiene niños chiquitos lo ve, el niñito empieza en el idioma que le piden y se va emocionando y cambia su idioma materno. Así, no se queda hablando en el idioma del colegio necesariamente. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces, esa virtud que tenemos en Opción Yo de que la gente consigue a la persona
que tiene su sensibilidad por su idiosincrasia y su cultura y su historia de país, es tan importante para conectar. Es tan más fácil. Y seguimos trabajando mucho para conquistar ese mercado que sigue siendo tan grande, porque los hispanos en Estados Unidos lo que hacemos es crecer todos los días. Increíble, sí. Y queremos que crezcan de la mano de Opción Yo y no tengan que seguir esperando y luchando con su seguro para pagar un copay que termina siendo más caro que lo que cobramos en Opción Yo. No, y lo que pasa con el seguro en Estados Unidos, y discúlpeme aquí que estoy como segmentando la conversación, pero es que tienes que cambiar de seguro todos los años. Y a veces, bueno, sube demasiado la prima, tienes que cambiar de compañía y es otro psicólogo, es otra red de médicos. Entonces, la historia que vienes desarrollando, porque es una relación que vas tejiendo, entonces, la relación que vas tejiendo se ve interrumpida por el mismo sistema. Entonces, no puedes seguir con él, tienes que elegir otro. Y sí, cuesta arriba. Y esperar 6 meses a que te asignen el otro. ¿No? Entonces, esperaste 6 meses, tuviste 6 meses de terapia, solamente 15 sesiones, porque es lo único que te cubría, se te venció ese seguro, empieza back to square one el año siguiente, a buscar otro, otra vez los 4 o 6 meses. Y esa dinámica hace que la gente no vaya a terapia. Y en Opción Yo la única manera que cambies de terapeuta es que lo pidas. Bueno, mira, no sentí química o no me siento cómoda o mira, de repente quiero probar otra cosa y lo bueno es que lo puedes hacer dentro de la misma plataforma. Y ese es el sello de calidad que tenemos. Exacto. Nosotros esa garantía. Me parece importantísimo. Tú eso. Empiezas, no te sentiste cómodo, no pasa nada hasta que consigas a la persona y tenemos más de 300 profesionales. Y estos profesionales trabajan para nosotros y trabajan con nuestra metodología y todos tienen una vez al mes educación continua con unos profesionales maravillosos que traemos para que siempre estén al día con todo lo nuevo que hay de terapia. Entonces, realmente, no importa con qué terapeuta te veas, sabemos que son de excelencia, tienen supervisión continua con nuestros profesionales y eso hace una diferencia muy grande a otras plataformas que son un marketplace. Claro. Que significa que la persona ahí marcó 3 horas, es el Uber. Pero no hay desde la empresa ningún control de calidad a nivel de terapia. Y de preparación, de comunidad. Porque los fundadores de las otras plataformas suelen ser gente de tecnología. No suelen ser psicólogos. Entonces la visión es muy de negocio. Cuando esto no es un negocio. Esto es que haciendo el bien llegó un negocio. Es así. Y esa parte para mí es muy importante. Así el éxito es que cuando das lo mejor y la mejor calidad y realmente no quieres hacer plata, sino quieres transformar vidas, impactar vidas, eso eventualmente va a ser un negocio, no al revés. Sí. Y esa parte creo que... Y eso lo hemos hablado mucho, cuando todo está alineado, cuando es por donde es que entonces viene toda la facilidad, la abundancia, pero si no camina de esta pata de que quieres hacer el bien, de que estás haciendo el bien, de que estás facilitando cosas, de que estás alineado con tus propios valores, entonces no creas que todo va a ser una mantequilla. Totalmente. Sí, lo hemos hablado mucho también. Me encanta, hagan terapia, no hay excusa, porque además Opción Yo vino y les quitó las excusas. Porque empiecen por el yo. Así, vean todas esas cosas que no le funcionan en su vida y digan, ¿qué puedo hacer yo para cambiarlo? Qué bella esa pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para cambiarlo? Porque nos quedamos esperando que todos los de alrededor cambien y sí. Si ellos no están dispuestos, esperamos la vida y la vida se nos va esperando. Esperando, tal cual. Sí. Bueno, nunca es tarde para despertar y darse cuenta. Y a todas esas mujeres que están allá afuera y que se sienten frustradas porque saben que podían y que pueden hacer muchas otras cosas con su vida, pero no se atreven. Lo único que se puede hacer es comenzar. Así mismo, todo tuvo un comienzo. Todo y además a mí me gusta comienzo. cuando yo comienzo cosas, porque obviamente no sé, uno es inquieto y uno siempre está comenzando cosas. Si siguen, no siguen, ya después se verá. Pero esos comienzos son tan torpes, pero tan maravillosos a la misma vez, porque tú lo ves todo como desde el principio, como que bueno, esto no tiene base, esto no tiene mucha estructura, no se ve muy bonito, pero sabes que es así y entonces dejas de pelear con eso. Y comenzar la terapia también es así, bueno, se siente incómodo, ya va, no me conecté a la hora, ¿cómo es esta tecnología? Espérate, sí, entendí, pero no entendí, déjame mejor anotar a la misma vez. Es todo tan... y uno comete errores. Y cometes errores, terribles. pero
Pero así son todos los comienzos, nada comenzó perfecto. Para que se rían un poco de errores que uno comete, nosotros poníamos cupones de descuento y el cupón se llamaba depresión, ansiedad. Y Mariana y yo, ¿en qué estábamos pensando? Si no era esperanza, optimismo, no, era depresión, ansiedad, ese era el cupón. Ay, qué risa. ¿Sabes? Que sí, uno hace cosas que después es para atrás y dice, pero no había que ser muy inteligente para entender que ese no era el nombre que había que ponerle. Qué risa. Pero sí, es importante entender que nadie sabe nada, que Mark Zuckerberg tampoco sabía nada cuando montó Facebook, ¿sabes? Así que, y uno siempre cree que la gente es más grande que uno, hasta que uno entiende y dice, todos somos seres humanos, todos queremos hacer algo para el bien y por el bien, y empezar de ahí es un buen comienzo. Bueno, yo escucho muchas mujeres aquí cuando converso con ellas o en cualquier parte. Escucho mucho decir, bueno, ¿qué quieres tú? Bueno, yo a partir de este momento quiero ayudar a la gente. Es una cosa, Daniela, que se repite. Todas las semanas en mi vida yo escucho a alguien decir, no, bueno, yo ahora quiero ayudar a la gente. Hay un deseo de la humanidad de querer ayudar a otros, por mi experiencia, por lo que me pasó, por lo que sé, por lo que estudié y ahora quiero. Entonces, bueno, ¿cómo aplicarlo? O sea, ¿cómo llevarlo a cabo? Y eso es una parte muy importante de la transformación. Es cuando tu camino de vida se lo llevas a otros para multiplicar en ellos y enseñarles y darles de lo que tú tienes. Y eso es muy impactante y muy terapéutico. Sí. Y eso es absolutamente todo. Y las mujeres lo hacemos mucho también desde la maternidad. De alguna manera tú lo haces con tu hijo. Y cuando ese hijo se te va y ya no tienes dónde poner ese darle al otro, ayudar, apoyar, buscas, y es maravilloso. CNN Heroes, que es este programa maravilloso que todos los años eligen a 10 personas, viene de ahí. Es gente que ha tenido desafíos dificilísimos y que de esa adversidad construyeron una oportunidad de ayudar a miles y se convierten en estos héroes que CNN les da estos trofeos y todos estos fondos para que sigan multiplicando. Y es bellísimo. Y todos nosotros, de alguna manera, hemos pasado por una adversidad que podemos multiplicar en bien. Así, a mí se me murió mi papá cuando yo tenía 8 años y gracias a la terapia que tuve en mi vida, el privilegio que tuve, me convertí en psicóloga. De alguna manera yo quise, esto es lo que a mí me hizo ser lo que yo soy. Increíble, ¿no? Y es muy duro las cosas que a uno le pasan, pero uno ve para atrás y dice, esa adversidad me hizo a mí definir mi vida. Totalmente. Mi propósito, mi vida entera. Y ayudar a miles que desde la adversidad vean, a partir de ahí, ¿quién eres? ¿Qué te está dando esto? Porque miras el mundo desde otro lugar a partir de ahí. Y eso es muy poderoso. Mira, Daniela, dame 3 tips para reinventarse, porque tú lograste reinventar no solamente, bueno, la terapia, pero tu vida. O sea, primero tu vida y después lo demás. Actuar a pesar del miedo. Hacer lo más incómodo primero. Siempre. ¿Refiriéndote a qué? A todo. Abrir ese Excel que no entiendes, meterte en esa clase de Excel para entender cómo se hacen esas hojas de cálculo porque no las sabes hacer y hacerlo a las 8 de la mañana porque si no te va a estar todo el día aquí una cosita diciéndote lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Sí. Y enfrentar las conversaciones difíciles. Uf, eso es tan importante. Eso solamente te lo puede decir alguien que se ha terapiado en la vida. Es muy importante. Y esas conversaciones hay que tenerlas con toda la gente con la que nosotros nos queremos mantener relación en la vida. Wow, qué importante. Totalmente. Porque si uno no las tiene, el no tenerlas hace que la relación se desaparezca en algún momento. Yo hace poco se lo dije a un amigo que tuvimos una conversación de trabajo, de finanzas. Y entonces yo me acuerdo que él me decía, pero ¿y por qué tú me estás hablando de esto? O sea, ¿por qué estás trayendo este tema a la mesa si todo estaba bien? Y yo, mira, si hay una relación que puede sostener esta conversación tan incómoda como lo es la tuya y mía. Entonces, vamos a meterle el pecho y vamos a traspasarla, pero tenemos que tener esta conversación. Te lo juro que me sentí tan orgullosa y él como que, ¿sabes qué? Es verdad. Y ahí estamos.
nos seguimos queriendo, seguimos siendo amigos y arreglamos la situación y estamos mejor. Y eliminaste the elephant in the room. Totalmente. Que al final, si no lo resolvía, de verdad se iba a carcomer la amistad y la relación. Hay algo que todo el que nos está escuchando lo va a entender. Cuando uno está preparando una fiesta sorpresa, uno no quiere ver a la persona a la que le está haciendo la fiesta sorpresa. Ajá. Porque te da miedo que se te va a salir. Y porque es muy incómodo, ¿sabes? Ay, no, es que si yo le digo, es que si ve que estoy buscando los globos, o que si le escribí que tengo un chat de más. No, mejor yo no la veo hasta que sea el cumpleaños, ¿verdad? Ajá, ajá. Lo mismo pasa con las conversaciones que uno no tiene. Vas a evitar a esa persona hasta que tengas la conversación. Uf. Y a veces la evitas tanto que se desvanece la relación. Claro. Entonces, Claro, cuando se uno desdibuja. dice las cosas, realmente abre espacios para... La otra persona viene con otra cosa. Ujú. Las relaciones se co-construyen. Las cosas son de dos. Nosotros tenemos nuestra versión, el otro tiene la otra versión. Entonces, poder hablar y sanar y escuchar al otro y poder seguir adelante es indispensable en todas las relaciones. Sí, me encanta. Creo que nadie en estos 6 años de puras cosas, de En Defensa Propia, ya iba a decir el nombre de la obra, me había dado ese tip y ese consejo que es tan importante. Y en terapia, yo hago roleplay con mi terapeuta de esas conversaciones. Ujú. Así, eso no son cosas que sí. uno... Claro, Muy es bien. así. Yo sé cuál es mi punto débil, pero tú, si empezamos a hacer ese roleplay, vas Sí, a sí, saber sí, darme sí, en ese verdad. punto Lo débil, hice a ver una por vez. dónde voy. Y porque hay un script que uno hace para esas conversaciones y hay una parte emocional que a veces No la ves venir. Sí. nos borra el script y lo que viene es la Sí. rabia y el dolor y el resentimiento y la conversación se va para otro lado. Sí. Y mientras más conversaciones de esas uno tiene en la vida, las aprendes a enfrentar mejor. Sí, qué belleza. Les voy a dejar el link de Opción Yo en la descripción del episodio, porque si estás listo ya para empezar, dices, ya, estoy esperando que termine esta conversación para empezar mi proceso de terapia, ahí mismo lo tienes, les das al link, lo pinchas y vas directamente a los amigos de Opción Yo, que es esta señora que está aquí, la creadora, junto a Mariana, de Opción Yo, y bueno, ya sabes, todo aquí está explicado y lo tienes así, cerquita, o sea, se acabaron las excusas. Y dejemos de buscar afuera las excusas. Ujú. Las Es herramientas están adentro y confío en todas y en todos los que nos están escuchando que la vida todos los días puede ser mejor. así. Totalmente. Y al lado de un terapeuta vas a ver eso y vas a ver como todas tus traumas, cosas desafortunadas que te han pasado, te dejan cosas maravillosas. Es así. Qué bello. Gracias por venir, A ti, Daniela. Erika. Qué Mil chévere gracias a todos por tenerte. escucharnos. Sí, y además en persona. Y que sigamos multiplicando bienestar en el mundo, que Así es será. lo más gratificante para todos. Así será. Daniela Sichel, En Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. El Guitar Hotel de Seminole Hard Rock. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Studios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.